Le damos la bienvenida una vez más a su programa Perspectiva Sociológica. Su servidor, José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Como siempre, estamos con ustedes compartiendo opiniones, posiciones científicas frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, en la región latinoamericana y definitivamente desde una perspectiva sociológica dar luces a lo que ocurre. Por supuesto, también hablamos del contexto de la producción científica dentro de la Universidad de Panamá, principalmente de las ciencias sociales y la sociología en particular. Bien, hoy tenemos a un invitado especial, el profesor Samuel Pinto. Él es profesor del Departamento de Sociología, él es miembro de un grupo de investigación dentro de la unidad de investigación del Departamento de Sociología sobre los temas de migración, y hoy vamos a conversar precisamente de estos temas como tal. Pero por supuesto, antes de eso, profesor, salude por favor. Sí, saludos a todos, a todas que escuchan este programa muy importante. Bueno, le agradezco al profesor Lazo por la invitación y todos los que son parte de Perspectiva Sociológica. Y gracias por escucharnos. Saludos, buenos días. Excelente, profesor. Como siempre, antes de entrar en materia, hoy vamos a hablar precisamente de la migración como tema, pero antes de entrar en materia, nosotros siempre hacemos las informaciones respectivas. Les pedimos a todos que nos sigan en las redes sociales del Departamento de Sociología, Sociología UP, para Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X, antes Twitter, que puedan ver los contenidos que estamos produciendo en las diferentes redes sociales, y por supuesto estos programas se repiten, se montan en nuestro canal de YouTube para efecto de que ustedes puedan tener las opciones necesarias para verlo posteriormente. También les invitamos a todo el que quiera opinar, participar de los contenidos de este programa. Pueden escribir al teléfono 6701-6985, 6701-6985, ese WhatsApp, y por supuesto sus opiniones van a ser presentadas aquí y daría respuesta directamente el profesor Samuel Pinto sobre la temática hoy, que es de la migración. Tenemos también que adelantar, tenemos una promoción. Los primeros que escriban sobre sus opiniones tendrán derecho a una taza del Departamento de Sociología por su participación en este grupo. Una taza del Departamento de Sociología. Las primeras 3 personas que nos escriban emitiendo sus opiniones pueden venir a retirar una taza del Departamento de Sociología. También estamos frente al contexto. Próximamente vamos a estar celebrando el Día Mundial de la Salud Sexual, el 4 de septiembre, y el 5 de septiembre el Día Mundial de la Mujer Indígena. Por supuesto, nosotros estaremos centrando el programa Perspectiva Sociológica en estas temáticas de discusión en el contexto de la celebración de estos días mundiales, principalmente uno, el tema de la salud sexual, que hoy efectivamente tiene mucho que decir con respecto al repunte de casos de enfermedades de las ETS, y principalmente el tema de la sexualidad previa a la edad que se debe iniciar. También el tema de la mujer indígena, estamos efectivamente viendo la situación actual que tiene. Esperamos tener a una invitada para que nos pueda hablar de la condición y situación de la mujer indígena en el país. También los invitamos a ver la página de Pensamiento Social de la Estrella de Panamá este día domingo. Todos los domingos, durante ya casi 9 años consecutivos, un grupo de profesionales y científicos sociales están trabajando detrás de una página que se ha mantenido por 7 años consecutivos, principalmente para efectos de mostrar la producción en ciencias sociales de nuestros científicos sociales. En efecto, los invitamos precisamente a ver este domingo el artículo. Es una mirada crítica a las teorías del aprendizaje aplicada a la enseñanza del turismo, por la profesora Gionela Bardales. Se trata de una propuesta para entender la naturaleza educativa de la actividad de turismo. Como manifiesta la autora, desde esta perspectiva el turismo, entendido como práctica educativa, debe promover la agencia, la reflexión, el respeto intercultural y el compromiso ético. Así se transforma en una herramienta de construcción de ciudadanía global y emancipación social. Este es un extracto del artículo que va a salir este día domingo. Le invitamos a adquirir la Estrella de Panamá o buscarlo y leerlo, y por supuesto opinar en las redes respectivas donde va a ser publicado. También, como siempre, nosotros hacemos la denuncia pública de que sigue el genocidio en Gaza.
hubo una manifestación apenas ayer del gobierno nacional que indicaba o condenaba precisamente la muerte de algunos periodistas en un bombardeo del ejército israelí en esa zona. Creo que es muy poco para las denuncias que realmente deben hacer y alzar la voz y decir que esto no es una guerra, sino un genocidio como tal. También todos los viernes nosotros nos solidarizamos con los profesores que han sido destituidos del sistema educativo y que realmente están en una situación bastante precaria. Nosotros nos solidarizamos con ellos y efectivamente participamos de las actividades para el apoyo, el sustento mientras se resuelve el tema jurídico de la situación que vive en este momento. También en términos internacionales tenemos la presencia de tropas militares, buques de guerra militar estadounidense en el Caribe. Una clara amenaza principalmente a la soberanía de Venezuela como tal. Ayer se anunció formalmente de que la presencia tiene que ver con detener el narcotráfico y inmediatamente después acusan al gobierno de Maduro de ser narcoterrorista. O sea, ahí hay una similitud, profesor Samuel, ¿usted qué piensa? Sí, buenos días. Bueno, todos estos temas que tienen que ver con el contexto de nuestros países siempre entran dentro de una dinámica bastante geopolítica. Se ha utilizado últimamente lo que tiene que ver con el poder hacer un ejercicio para atacar los temas del narcotráfico, pero en el fondo vemos que hay un interés geopolítico sobre el tema de nuestros territorios y regiones. Por decir algo, actualmente lo que nosotros tenemos producto de las relaciones con países como Estados Unidos tiene que ver con muchos acuerdos que vienen desde, se intensificaron a partir del presidente Biden, acuerdos de seguridad regional. Entonces, cuando vemos temas como migración, temas como del narcotráfico, en el contexto de la región latinoamericana, en este caso centroamericana, está muy influenciado por la variable de la geopolítica. Por eso que nuestros análisis no pueden ser análisis solamente parcializados a partir del territorio, sino verlo como los países dentro de un contexto. Sabemos que el problema del narcotráfico tiene que ver también con el tema del mercado, no necesariamente con el tema de la producción. Si se cierra el mercado, efectivamente todos sabemos dónde están los grandes consumidores. Estados Unidos, el puerto de Amberes en Bélgica, en Rotterdam, Holanda, porque efectivamente Panamá cumple una función de bypass. No queremos decirlo, pero nuestros puertos entran en ese ejercicio de la dinamización de la economía a nivel internacional. Entonces, en síntesis, efectivamente sí hay algo más que un interés por erradicar el tema del narcotráfico. Hay intereses geopolíticos de posicionamiento global, y a partir de eso entonces hay que ver temas específicos que tienen que ver con el narcotráfico, temas económicos, temas sobre migración, y desde mi punto de vista ahí entonces nace lo que nosotros conocemos como a lo interno nuestras políticas o nuestros acuerdos, pero somos como países pensados. Realmente tenemos que emanciparnos de esa forma de entender el desarrollo. Y con esto cierro aquí. Decía Aníbal Quijano en un texto, un artículo que escribía sobre el fantasma del desarrollo de América Latina. Dice, ¿qué es lo que se desarrolla? Dice, no se desarrollan los territorios, no se desarrollan los pueblos, sino un patrón colonial de dominación, que es la articulación entre las élites transnacionales, las grandes corporaciones transnacionales y las élites nacionales. Dice, ahí, eso es lo que se llama desarrollo. Excelente, profesor. La preocupación central es precisamente que se está organizando y hay temor con respecto a la posibilidad de una invasión en Venezuela, repetitivo principalmente por el gobierno de Estados Unidos sobre esta base particular. Bien, entrando en el tema directamente al que nos atañe hoy, que es el tema de migración. Nosotros tuvimos hace algunos años una coyuntura importante de grandes volúmenes de personas llegando a la
frontera del Darién. Antes de este gobierno, precisamente el gobierno panameño invirtió grandes cantidades de dinero para efectos de garantizar los derechos humanos de las personas que pasaban por el Darién en su momento. Facilitábamos muchas veces transporte para que las personas pudieran seguir su camino hacia donde quisieran, porque hay una concepción de la migración como derecho humano, que en efecto parece que se ha perdido, ha desaparecido hasta ahora, y hoy celebramos precisamente el cierre de la frontera con Darién como tal. Hubo un gran volumen de paso de sur hacia norte, y ahora con este cierre y principalmente con las políticas que ha establecido Trump en Estados Unidos, ahora el flujo es inverso. Quizás no en el mismo volumen, pero sí es inverso constantemente. ¿Cómo explicamos sociológicamente este asunto, profesor? Bueno, el tema migratorio es un tema que efectivamente también tiene una variable política internacional muy importante. Lo conocemos como la migración sur-norte, que es la migración que se hacía desde el sur. Habían también otras poblaciones conocidas como extracontinentales, asiáticos, africanos, que utilizaban la plataforma del Caribe, y del Caribe llegaban a países como Perú, Brasil, y ahí hacían un recorrido al interno del sur de América para entrar por lo que conocemos como la frontera entre Panamá y Colombia, y el lugar conocido como Tapón del Darién, que tuvo su mayor movimiento en los años 2023 y 2024, llegando a un máximo de cerca de 520.000, medio millón de migrantes por esa zona. Hay que, y hago un paréntesis así, hay que notar que esa no era la única zona de movimiento migratorio por Panamá. Existían también hacia el sur, lo que conocemos como el área de Jaque, otra zona también que no se publica mucho, o también existían zonas por el centro del Darién. Lo que estamos hablando del tapón de Darién, más que todo, es la zona atlántica, muy pegada al Caribe. Ese es el paso, lo que llamamos el tapón del Darién. Ahora bien, actualmente, si vemos las estadísticas, vamos a ver que realmente no hay ni siquiera un 2% de lo que migraba antes. Efectivamente, aquí hay que hacer un análisis geopolítico, y a veces se piensa que echarle la culpa a un presidente, pero yo lo que siento es que es el pensamiento desde el propio poder norteamericano, porque no necesariamente son políticas de Trump. Antes de que el presidente Trump tomara, ya Biden se estaba reuniendo con el presidente entrante, Molino, y estaba estableciendo algunas políticas que se llaman políticas de seguridad ciudadana en Estados Unidos. O sea, hay un departamento que se llama el Departamento de Seguridad, que establece políticas de carácter imperialista, porque rebasan el tema del propio territorio de Estados Unidos, y definen entonces posicionamiento de Estados Unidos hacia Centroamérica y hacia el sur. Por eso que conocemos, por ejemplo, conceptos como Triángulo Norte, es una categoría geopolítica para ver países como Guatemala, Honduras, Salvador, pero tenemos acá también Panamá. Con el gobierno de Biden se establecieron los primeros acuerdos que fueron nuevamente retomados por el presidente Trump de una medida mucho más firme. Entre esos vemos cuestiones como colaboraciones entre la seguridad migratoria panameña y la seguridad migratoria norteamericana, algún sistema de barreras de alambrado, pero sabemos que alambrar toda la región del Darién, o toda la región, estamos hablando de cerca de 270 kilómetros. Efectivamente, entonces, lo que se vio en síntesis fue una política al interno del Departamento de Estados Unidos, dirigida por un departamento que se llama el Departamento de Seguridad Interna, hacia Centroamérica, hacia el sur. Eso tuvo un impacto. Efectivamente, nosotros generamos acuerdos, y entonces en esos acuerdos desarrollamos nosotros algunos mecanismos de cierre. Es más que todo una externalización de las fronteras norteamericanas, como mismo lo dijo el presidente, llegaban
hasta el Darién. Eso lo que provocó es una merma, ya que en Estados Unidos también se había cerrado totalmente la entrada. Esto que trajo como consecuencia de que fuese declarado en Estados Unidos muchas de las personas que estaban haciendo procesos migratorios como ilegales. Se establecieron múltiples formas de expulsión y en estas formas de expulsión muchas fueron violatorias o han sido violatorias a los derechos humanos. Esto trajo entonces lo que conocemos nosotros como, muchos autores le llaman migración inversa, migración de retorno. Es muchos de los migrantes que estaban en Estados Unidos entonces comienzan a ser expulsados. Pero esta dinámica también trajo otro elemento importante. Muchas de las personas que ni siquiera llegaron a Estados Unidos, sino que llegaron a México, a Guatemala, tuvieron que retornar. Y efectivamente entonces Panamá también se constituye en un mecanismo de tránsito de la migración inversa. A veces los medios no lo mencionan, pero sí tenemos tres puntos importantes en lo que es el corredor migratorio panameño, que es un corredor migratorio del Atlántico caribeño, que empieza, bueno, desde Paso Canoa. Hay algunos elementos importantes que, bueno, ahora en este momento sería un poco complicado analizarlo, pues se puede también hablar sobre el tema de las redes sociales que están dinamizando lo que es el tema del flujo migratorio. Las personas se organizan a través de las redes sociales, mayormente del TikTok, y hay algo que se conoce como conocimiento situado, porque cada información que llega a un territorio, a un lugar, por ejemplo, la frontera Panamá, Costa Rica, ya la gente sabe cómo, a dónde ir, a dónde no ir, dónde pasar. Lo mismo pasa acá cuando pasan hacia Colón, el territorio caribeño, que utilizan bastante. Son tres puertos importantes: el puerto de Colón, que queda ahí mismo en el área de Sabanita; Pilón, el otro puerto que es mucho más alejado, que es Santa Isabel, que se conoce como Puerto Miramar, y el puerto Palenque. Son los tres puertos que mueven ese flujo migratorio hacia el área de Puerto Valdía, y luego en Puerto Valdía, que es límite con Panamá, pasan al otro lado, que es la zona de está Sapsurro y Capurganá. Son zonas caribeñas. Nosotros tenemos, para efecto de nosotros como Panamá, cumplimos una función más que todo como corredor caribeño. Para otras regiones, como por ejemplo México o Guatemala, todo lo que es el área del río Suchiate, dos municipios. El municipio de México es el municipio de Guatemala, San Marcos, y el municipio de México, Chiapas. Ahí hay una forma de ver un corredor, pero mucho más territorial, aunque pasan también por río. Entonces, todo este elemento de lo que es una geopolítica de seguridad en los Estados Unidos ha provocado entonces que muchos de los migrantes tengan que construir sus propias capacidades agenciales para poder sobrevivir, porque efectivamente en la migración de retorno no vemos tal cosa como la veíamos en cuanto a las instituciones públicas de los estados nacionales llevando un seguimiento o un acompañamiento a lo que es el flujo migratorio. Una pregunta, profesor. Hablando del papel de Panamá como tal, y principalmente en esto, mencionó muy bien que ya con el gobierno de Biden había expresiones de parte del gobierno norteamericano. Es más, se firman algunos acuerdos antes de que entrara el presidente Mulino para efectos del control de la posición migrante, pero no era en el volumen que el presidente Trump lo ha hecho, principalmente donde se ha generado una persecución implacable con migrantes. Es más, se ha expulsado de Estados Unidos gente que ya tenía ciudadanía y otros elementos de legalidad dentro de Estados Unidos. O sea, en el caso panameño, se utiliza como un país más que contribuyera de alguna manera a recibir migrantes que venían hacia o que eran expulsados de Estados Unidos. Hubo cuestionamientos importantes de periodistas sobre la base de que llegó un grupo de migrantes en un avión, se metieron en un hotel y nadie sabía que eso estaba pasando. Además hubo algunos letreros en el hotel donde los tenían encerrados. Les pidieron que no, les pidieron que sí podían salir, después que no.
que pedían ayuda como tal. Esto no genera un precedente de una posición fuera de la legalidad internacional y nacional frente a esa expulsión y el papel que está jugando Panamá con esto, y por qué ellos no se quedan acá. Bueno, la reflexión en el ámbito migratorio es amplia. Efectivamente, la dinámica sobre lo que estábamos refiriéndonos anteriormente a la pregunta primera, giró en torno mayormente a lo que es como la migración, donde hay una influencia de flujos mayormente de países latinoamericanos. Ahora bien, eso no quiere decir que no hay migrantes africanos, asiáticos. La data o la estadística que tenemos nosotros del Sistema Nacional de Migración y que es pública, aparecen sin número de migrantes, por ejemplo, de África, Burkina Faso, del Congo, de la zona asiática de la India, Pakistán, de Siria, de Afganistán. Todo eso está registrado. Pasaban por la frontera, por la zona del tapón del Darién. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hemos visto como ese escenario de que más que todo es como una especie de visibilizar o decir, bueno, vamos a hacer esto, lo estamos transportando a los migrantes que están en Estados Unidos, lo vamos a llevar en avión, lo vamos a llevar hacia ciertos lugares, entre esos Panamá. Esa es la forma mucho visible para definir que efectivamente hay detrás de esto hay algo de derechos humanos. Efectivamente sabemos que el tema de los derechos humanos en este sentido, la propia población migrante está hablando y estaban diciendo de que sentían que sus derechos estaban siendo violados. Cuando vemos a algunas personas en ese edificio en Panamá por la ventana poniendo auxilio en inglés, eso quiere decir que se sienten amenazados. ¿Qué está pasando? Actualmente hay un grupo de migrantes, por su lejanía, a veces difícil de moverlo cuando los mandan a estos países, como por ejemplo Panamá, chinos de Afganistán, inclusive de Irán y de Irak. Y en nuestro país hay lugares donde algunos lo reciben, por ejemplo lo que tiene que ver con el grupo de ONG que tiene que ver con Fe y Alegría. Hay un sector, creo que es Mañanita, que es el que recibe mayormente estos migrantes asiáticos, que realmente no tienen a dónde ir, no tienen forma de cómo movilizarse. Y en las noticias aparecían hace un par de meses atrás que tenían tiempo de estar en ese lugar. En el fondo, lo que yo veo con esto del visible traslado a través de aviones que vienen a Panamá, Costa Rica o El Salvador, efectivamente es más que todo como la imagen de querer decir que se está haciendo algo, se está gestionando a partir de los derechos humanos, a partir de toda una formalidad, pero queda detrás toda aquella población que sigue migrando, que sigue cruzando desde México, desde la frontera Tapachula hacia Guatemala, toda la frontera hasta que llegan a Panamá y siguen cruzando entre Panamá y Colombia, pero ese flujo migratorio nadie lo observa. Entonces, efectivamente, se da también todo un elemento interesante, aunque no es geopolítica, pero sería interesante ver lo que se da en estos territorios. Se generan ciertos mercados, por ejemplo, el mercado de la movilización del transporte. Para efecto de Panamá, se genera un mercado de estas lanchas que mueven a los migrantes, que le están cobrando alrededor de $250 por moverlo hacia el área de Puerto Valdía. Entonces, y en esas lanchas van cerca de 40 o 50 personas. Usted puede hacer el cálculo y puede llegar a ver que se genera un mercado bastante interesante en lo que es la movilización de estos migrantes. Pero ahí no vemos medios, ahí no vemos la institucionalidad del Estado a partir de garantizarle los derechos humanos de las personas, porque ni siquiera las estadías cuando están en esa zona literal del Caribe, entre Pilón, Miramar y Palenque, las personas tienen que pagarse su propio alojamiento. Muchos quedan
porque estas casas están cerca, las casas que estamos en el área de Pilón y el área de Palenque y Miramar, están cerca del mar, entonces la gente duerme en la parte de afuera, lo que son los portales o en las hamacas, y ahí pagan que es $5, algo. Y en todo este trayecto hay mucha vulnerabilidad de los derechos de los migrantes, y siento que nuestra institucionalidad en cuanto a política migratoria no está haciendo el trabajo que debe hacer, sino que como que lo hemos dejado al mercado. Con la mano invisible. Con la mano invisible del mercado, claro, y muchos se aprovechan de eso. Entonces, sintetizo, sí hay en Panamá hay algunas cantidades de migrantes que vienen, que son de Asia, mayormente Asia, pero a esos les es mucho más difícil moverse de aquí hacia sus países. Más fácil sería sacarlos de Miami o de Estados Unidos o de Washington DC y llevarlos directamente a sus países, pero efectivamente se están dando muchas violaciones de los derechos humanos de los migrantes, sin hablar de los temas de género, de mujeres, los temas de etarios, de niños, que son otros temas que también se pueden vulnerar. Sí, hay muchísimos temas vinculados a esto. Nosotros vamos a una pausa de 1 minuto y vamos a regresar pidiéndole al profesor que usted nos hable de alternativas que tenemos que seguir, principalmente como país, y que mantengan los derechos como tal, y también de las alternativas que tenemos que hacer como universidad y como departamento de sociología para ofrecer precisamente las alternativas necesarias. Vamos a una pausa de 1 minuto y regresamos. Controles. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica, hoy analizando el tema de la migración con el especialista, profesor y miembro del Grupo de Investigación de Migración de la Unidad de Investigación del Departamento de Sociología, de la cual aprovecho a felicitar a todos nuestros coordinadores de los diferentes temas en la Unidad de Investigación. Tenemos coordinadores en el tema de democracia y procesos electorales, seguridad ciudadana, salud y soberanía sanitaria, análisis de coyuntura, problemas agrarios. Nuestros profesores de sociología en sus especialidades están produciendo conocimiento sobre lo que está ocurriendo en diferentes dimensiones del país como tal, y aportando desde la perspectiva sociológica para que se puedan tomar las decisiones respectivas. Un bache importante es ese, porque muchas veces nuestra Universidad de Panamá se nos acusa de que no se produce, pero sí se produce. Lo que pasa es que no se apropian de los conocimientos que se generan dentro de esta casa de estudios superiores. Y es precisamente uno de los puntos particulares que mucha gente, enemigos de la Universidad de Panamá, tratan de indicar de que en la Universidad de Panamá no se produce. Sí, y mucho, y de alta calidad. Lo que pasa es que en efecto es más fácil contratar una consultoría que llamar a especialistas de la Universidad de Panamá, como lo hacen otros gobiernos del mundo, de países que vinculan a la universidad directamente al tema de la política pública del país, y que en efecto no se hace como tal. Entonces la Unidad de Investigación del Departamento de Sociología está haciendo esfuerzos importantes desde su grupo de investigación para producir y proponer, porque eso es fundamental. Nosotros somos muy críticos y en este programa hemos sido críticos con algunas cosas, pero la crítica sin proposición queda en el aire. Aquí precisamente nosotros proponemos, y en efecto hemos traído al profesor Samuel Pinto, precisamente uno, para que nos hablara un poco del tema de la migración como tal y la situación y lo que ha ocurrido en el país frente a esto, y dos, ahora que esta parte le hemos pedido que nos hable un poco de propuestas. ¿Cuál es el deber ser de la política pública de migración en Panamá y cuál es el papel que debe desarrollar en esa política pública la Universidad de Panamá y por supuesto el Departamento de Sociología, profesor? Sí, importante la pregunta. ¿Cuál sería la política pública migratoria, ya que hemos invertido la migración? Antes la migración que iba hacia el norte era
una política pública fuerte de seguridad y de control, porque habían algunos dispositivos bio... las personas le tomaban identidad biométrica, todo era cuantificado, como diría Michel Foucault, las personas eran estadísticas bien contadas, pero a la inversa vemos que no hay como esa presión de la seguridad que se tenía cuando se migraba hacia Estados Unidos, era más fuerte, se generaba más estadística, más datos, más información, pero ahora como que no es como algo importante. Ahora bien, eso dentro de la política pública nos puede decir que dentro de la agenda no cumple un papel importante ese tema de control de la seguridad, por lo tanto, entonces si no es parte de la agenda del Estado, no tiene un posicionamiento y no tiene un papel importante. Por lo tanto, las instituciones que cumplen la agenda institucional no lo van a tomar como prioridad. Eso por un lado. Ahora bien, hay instituciones aquí importantes que deberían resaltar, aunque sea por la propia espíritu de la institución, como instituciones de derechos humanos. La Defensoría de Derechos Humanos, otras instituciones también de migración deberían levantar algunos datos, algunos informes diagnósticos sobre la situación. Pareciese que ahora el retorno no es un peligro, el peligro iba hacia arriba, entonces había que tener mucha información, línea base, data, todos estos elementos estadísticos para saber tener un control o generar una dinámica sobre esto. Entonces sí veo que hay un alejamiento de parte de las instituciones en cuanto a esta migración de retorno. Deber ser, bueno, se debería mantener todo lo que es una línea de diagnóstico, información sobre los hechos que se están aconteciendo, y entre esos la Universidad también de Panamá debería también cumplir. Claro que se está cumpliendo, pero muchas veces como que al no publicarse, a veces como que cerramos la información mucho al claustro académico, al no divulgarse, publicarse a través de redes o medios, muchas veces no se conoce la información. Pero sí hay algunos profesores que están trabajando en este contexto, como el profesor Paul Córdoba en Darién, que también es un investigador en el tema de la migración, y hay cosas en las cuales creo que la Universidad de Panamá debe divulgar más. Hay temas se está trabajando obviamente temas de diagnósticos, algunos temas de vulnerabilidad también, y por ahí más adelante hablaremos sobre esto. Si nos invitan, estamos levantando algo que se llama el índice de la vulnerabilidad a la migración de retorno. Es una medida conceptual y estadística que queremos medir los grados de vulnerabilidad de los migrantes por grupo. Entonces, estas cosas se están haciendo, pero sí siento que hay que divulgarlas más, publicarlas más. Próximamente, desde el departamento se va a estar también produciendo algunos documentos, libros con respecto al contexto de la migración. Siento que efectivamente con esto cierro en esta pregunta. Creo que el Estado, al no tener este tema como agenda fundamental, ha dejado entonces esto a que se desarrolle de forma espontánea. Por lo tanto, no vemos ese seguimiento que se daba mayormente, y no hay data. Si usted va a ver, no hay la data de retorno, pero sí había la data en el Sistema Nacional de Migración, donde contaban cuántos entraban por el tapón del Darién. Ahora esa data no la tenemos. De retorno no la tenemos. De repente la tendrán. Lo que se hace es que ni siquiera se cuentan aquí a lo interno, se están más o menos contando en Puerto Valdía los que logran pasar por esa zona. Entonces, sí hay algo de descuido o por parte del Estado, que no hay un interés por este tema. Y retomo, bueno, que desde la universidad hay que impulsar más el tema de la migración, los temas como territorio y migración, género y migración, grupos vulnerables, todo lo que tiene que ver con la agencia migrante,
todo el tema que tiene que ver cómo las redes sociales también influyen, porque efectivamente, déjeme decirte que en el tema migratorio, el tema de las redes sociales y el TikTok es lo más potente que hay. Gente que está en México, Tapachula, México, es el último terminal para entrar a Guatemala. Se conectan con gente que está en los terminales acá de Panamá. O sea, más potente que cualquier medio de comunicación, y tienen esa información al día, porque la gente va diciendo cosas al día, y efectivamente sobre eso necesitamos también levantar algunas investigaciones sobre el conocimiento situado a partir de las redes sociales y cómo eso ha dinamizado toda una especie de lo que conocemos estos flujos inversos. Excelente, profesor. Pero aún más, ¿qué usted le recomendaría a este gobierno como tal? Hacer una acción inmediata con respecto a la recuperación del deber ser de la migración, porque a mí me parece, como usted ha dicho claramente, que se está reaccionando y que mucho de lo que es la política de migración hoy está impuesta por Estados Unidos. O sea, ¿es Estados Unidos el que dicta la política migratoria en Panamá? Bueno, ese es un tema que para muchos, pero te voy a decir algo sencillo, práctico, de nuestra propia formación como Estado. 1902, desde 1902, cuando nosotros, 1903, asumimos nuestra constitución, ya en nuestra constitución aparecía una categoría que se llamaba los migrantes, aquellos migrantes que no queremos, y se caracterizaban a los chinos, a los sirios, a los turcos, como migrantes, algo así como migrantes indeseados. Ajá. Pero eso tiene que ver mucho y con esto cierro, con un tema que tiene que ver con los chinos. Había la guerra que se dio por el tema entre Estados Unidos, Inglaterra, en Hong Kong y China, por el tema del consumo de la droga que ellos consumían. Llevó entonces a que efectivamente tuviesen al principio una geopolítica de relación Estados Unidos, Inglaterra con los chinos, y esa fuerza de trabajo se movía también hacia Inglaterra y se movió también hacia Estados Unidos. Ahora bien, después de todo ese tema geopolítico, veían entonces a los chinos como una amenaza, veían a los chinos como que van a inundar a América Latina, van a inundar a Estados Unidos y Panamá. Entonces, a ese punto de geopolítica que existía entre Estados Unidos, China y Inglaterra por el tema del mercado del opio allí en Hong Kong, efectivamente se generaron políticas internacionales de Estados Unidos de control migratorio de la fuerza de trabajo china. Entonces nosotros incorporamos en nuestra primera constitución a nuestro hermano chino como fuera una migración no deseada. Chinos, turcos, sirios, creo que había otra que se me olvida ahí, pero efectivamente ya desde el inicio de la República teníamos una definición de política pública muy internalizada, en el sentido de que las potencias como Estados Unidos definían mucho nuestra política migratoria. En síntesis, entonces eso quiere decir que sí, efectivamente Panamá ha sido muy influenciada históricamente hasta la actualidad en los temas migratorios con la geopolítica internacional, y no solo Panamá, sino también los países centroamericanos. O sea que, en síntesis, como diría un profesor amigo mío, Florencio Díaz, y hacíamos una pregunta: ¿qué son los estados centroamericanos? Y definíamos: son espacios jurisdiccionales fragmentados con poca o nula capacidad de autonomía. Y efectivamente, entendiendo esto que acabo de decir, nos define mucho cómo somos nosotros, que efectivamente en el tema de la autonomía tenemos una limitante, tenemos una barrera, tenemos una debilidad, y eso hace que entonces las políticas públicas internacionales se posicionen. En este caso, el tema migratorio tome la visión externa y la externalización de los Estados Unidos hacia nuestro país, y no definimos algo a lo interno. Lo que deberíamos hacer entonces nosotros, las universidades, los institutos de investigación, en conjunto con el Estado, entonces definir qué queremos en cuanto a esto
del tema migratorio, que es bastante amplio, pero no lo hemos asumido como un paquete ya que viene en cuanto a los acuerdos internacionales que firmamos nosotros en el ámbito de relaciones exteriores. Ahí viene el tema de seguridad, usted siempre ve que viene el tema de seguridad, inmigración y otros contextos. Es un paquete que siempre se impone. Entonces, sobre los enfoques de la política pública de migración me sumó sumamente interesante esta búsqueda que ha hecho de 1904, principalmente en el hecho de cómo se estructura esto y que la vinculación me dice que es exclusivamente geopolítica. Pero más adelante en la historia de Panamá hay casos que yo no sé si están vinculados a la geopolítica o al elemento ideológico fundamental. En un espacio muy particular, creo que se dio en algún momento, cuando en un periodo de Arnulfo Arias se decía de que en efecto había un desprecio muy particular por otras etnias que estaban en el país y que iban a ser deportadas por estar dentro del país. Entonces, ese elemento que tiene que ver también con los bloqueos de entrada o las expulsiones de población, ya el enfoque no se veía eminentemente geopolítico, sino también eminentemente ideológico en un contexto que en el mundo efectivamente se hablaba ya de las diferencias y jerarquías entre las etnias. Eso también influye precisamente, yo creo que tiene mucho que ver también con lo que ocurre hoy en Estados Unidos para el tema de la expulsión de latinos en Estados Unidos. claro, hay otro elemento importante, tiene toda la razón, que involucra la discusión de la migración internacional, las políticas geopolíticas norteamericanas, que se puede llamar como política de securitización o extender la seguridad hacia el sur o ver esto como un contexto de seguridad. Pero esto en el fondo tiene que ver con temas propios de más que identidad, temas que rayan con el tema de la clase, de la raza, que involucran que pareciera que ciertos grupos genéticos, que efectivamente creo que necesariamente son totalmente puros, pero sí hay cierto sentido de raza que tiene que ver con el tema de discriminación frente a grupos. Yo soy blanco, ario, me considero entonces raza superior frente a los otros grupos, en este caso latinos, chinos, venezolanos, panameños, X. Entonces, ese elemento de la raza, ese elemento étnico, también subyace en los elementos de la geopolítica. Entonces, ahí hay un elemento también de, como diría Aníbal Quijano, el gran maestro, el tema de la colonización, los temas coloniales que tienen esa matriz de ver separaciones por raza. Y ahí hay un elemento, claro que hay un elemento importante que irradia hacia el resto de las demás poblaciones y grupos interculturales que son vistos de manera inferior a otros grupos, y eso genera entonces también política, o sea que hay en estas políticas de deportación hay un elemento fuertemente racista para aplicar todas estas políticas migratorias que se están dando en este momento en Estados Unidos. Y en el caso panameño, en este mismo punto, porque en efecto se dice que en Panamá no hay racismo, pero definitivamente grupos particulares denuncian actos de racismo constantemente dentro de la dinámica del país, pero también hay muchos elementos de xenofóbico dentro del país, que muchos lo vinculan, que realmente la xenofobia vinculada a la migración no es xenofobia como tal, sino aporofobia, es decir, el odio a los pobres como tal. Ahora, esto se suma, es un pobre, es una etnia que es discriminada racialmente, entonces se genera un desprecio importante porque ese migrante o no entre el país o sea expulsado de aquí. En Panamá, ¿cómo andamos con eso? Bueno, en cuanto a los temas de los grupos minoritarios o de todas estas poblaciones que vienen a nuestro país, siento que hay que diferenciar entre el discurso, o sea, de dónde viene el discurso, quién construye el discurso. Para muchos, a lo interno de nuestro país,
también de los grupos que pertenecen a, por ejemplo, como pueblos originarios, se observa también que hay una especie de política hacer política pública de manera muy básica o lo mínimo requerido para aquellas poblaciones en cuanto a pueblos originarios que tenemos en el país, porque eso lo vemos cuando se da la inversión en temas de educación, en temas que tienen que ver con inversión en el desarrollo del país, siempre estos sectores quedan un poco relegados. Ahora bien, esto, y vuelvo a Aníbal Quijano dice, hablando del concepto de desarrollo, porque desarrollo, dice Aníbal Quijano, desarrollo es la relación que existe entre los poderes transnacionales y la articulación de las élites locales. Entonces, allí donde se pueda mover, eso es lo que llamamos desarrollo. Por lo tanto, entonces, el desarrollo solamente lo vemos en la zona de tránsito o aquellos nodos en los cuales nosotros podemos ver, por ejemplo, algún nivel de relación entre el capital internacional y las élites locales, quedando entonces marginados aquellos grupos del país que efectivamente debieran recibir algo de ese desarrollo o de esa integración. Entonces, todo ese concepto de exclusión con grupos está muy posicionado en ese elemento de la raza, ese elemento de la jerarquía, de definir clases que son superiores o clases que pareciese que fuesen en cierto sentido inferiores. Nosotros, con respecto al tema migratorio, efectivamente lo que más se da son algunos aspectos, no creo que de orden racial, sino más que todo de textos de conflictos, productos de ciertos problemas que son amplificados por medio de las redes sociales. En este sentido, por ejemplo, que dos grupos, nacionalidades, entre nacionalidades panameñas o nuestros hermanos de Sudamérica, a través de las redes sociales generan una dinámica de como generar conflicto. Que siento que detrás de eso hay algo que busca generar un elemento de conflicto, pero no hay en el corazón, creo que del panameño. El panameño es muy hospitalario, el panameño es muy abierto, pero sí hay temas en las redes sociales que se amplifican a tal punto de que parece que estuviese dándose algo de choque, pero en el fondo creo que es más que todo producto de la propia amplificación que se quiere generar en los medios, en las redes sociales. Excelente, profesor Samuel. Tenemos muchas temáticas que abordar también este tema, porque sería bueno en el futuro, para otros programas, invitarlos a hacer un análisis total de la producción científica en ciencias sociales latinoamericanas sobre el tema de migración. Sería interesante hacer el recorrido de esto y cómo nosotros podemos seguir produciendo desde ciencias sociales en la Universidad de Panamá para esto. Para cerrar, quiero agradecer en controles al mismísimo Beto Cruz. Tenemos uno en controles de lujo, el mismísimo director. Gracias, Beto, por los controles hoy. A Mario Centeno por la grabación que vamos a subir al canal de YouTube. Profesor, nuevamente le agradezco y nos escuchamos el próximo viernes en Perspectiva Sociológica. Saludos.